Gracias, Howard. Como ya mencionó Howard, hemos estado meditando en los Salmos en los últimos domingos y esta vez me toca a mí poder exponer el Salmo 8. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 8. Primeramente vamos a mencionar unas características del Salmo 8. El Salmo 8 lo podemos categorizar como un salmo mesiánico. En esta categoría también está el Salmo 2, que es uno que ya estudiamos anteriormente. El Salmo 2 hace referencia a Jesucristo, hace referencia al hombre y a Dios. Hace referencia el Salmo 2 a la rebelión del hombre contra Dios, pero es un salmo mesiánico. El Salmo 8 es un poco distinto. El Salmo 8 que vamos a ver hoy enfatiza la humanidad de Cristo, y su gloria final como hombre. Llegará el día cuando Jesucristo será honrado en toda la tierra. Ese es el salmo que hoy vamos a estudiar. Es una buena idea también conocer las circunstancias alrededor del Salmo 8. Algunas versiones tienen al inicio, al comienzo del salmo, unas palabras pequeñas. Dice Salmo de David. Y sí, este es uno de los salmos de David. Esta es una referencia que podemos tener. David compuso por lo menos el 50% de los salmos, y este es uno que se le atribuyen al rey David. También hay una segunda indicación al inicio y dice sobre Gitit. Esta indicación sobre Gitit también se menciona como una referencia en otros salmos, el Salmo 81, el Salmo 84. Posiblemente estos dos salmos no son de David, pero se menciona la misma referencia. Por lo general se interpreta esta referencia como apelando a un cierto instrumento musical. Un instrumento musical parecido a la lira, un instrumento de cuerdas que se conocía en la zona de Gat en ese tiempo. Y entonces podemos también notar que en la zona de Gat, David se le asocia con tiempos de angustia, con tiempos posiblemente de persecución. Posiblemente sea tiempos de mucho pesar para el rey David. O sea que estamos ante la posibilidad de que David en momentos de persecución aprendió a utilizar un instrumento de cuerdas y decidió crear un himno y cantar hacia Dios. David definitivamente había muchas circunstancias angustiosas en la vida de David. Se piensa que en este salmo estamos hablando del tiempo cuando murió su hijo, cuando murió el hijo de Betsabé. Esa es una posibilidad, esa es la angustia a la que él enfrenta. Otros piensan que posiblemente fue en la época después de que él venció al gigante Goliat. No es una época de angustia exactamente, pero lo que sí podemos decir es que son momentos claves en la vida de David. No está claro cuáles son esas circunstancias. Seguramente te puedes identificar con momentos de angustia como David. Es posible que incluso en este momento tal vez estés pensando en aquellas cosas que acaparan tu atención, que te molestan, que no puedes evitar de pensar en eso porque son cuestiones que no están resueltas. Puede ser, ¿verdad? No sé si tengas la habilidad de crear un himno como lo hizo David, ¿verdad? Eso es un privilegio de muy pocos. De cantar es un privilegio de pocos, si no digamos componer un himno. Pero lo que sí puedes hacer es acudir a Dios, como lo hizo David, y comunicarte con Él en esos momentos. Finalmente podemos mencionar que el Salmo 8 habla de la naturaleza, habla de los cielos en la noche,
Y por eso también se le conoce como el Salmo del astrónomo. De otra forma, ¿verdad? Pensar en que David levanta sus ojos y ve el cielo de noche. Otro salmo en esta categoría es el Salmo 19 y el Salmo 150 también, que habla de la naturaleza, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué le diríamos a Dios nosotros en momentos de angustia? ¿Qué actitud tendríamos si estamos pasando por situaciones así en nuestra vida? No necesariamente tienes que estar pasando por persecución, pero la angustia es algo que nos acompaña mucho, ¿verdad? Nos acompaña mucho a cada uno según nuestras vidas, ¿verdad? Una posibilidad puede ser darnos cuenta que no entendemos lo que nos está pasando. Puede ser que no haga sentido. Y al dirigirnos a Dios podemos levantar la mirada y podemos decir, ¿por qué? ¿Qué es esto que me está pasando? Yo no entiendo. Esto no es lo que debería estar pasando. Yo no merezco esto. Queremos decir, no tiene sentido esto. O quizás hasta podamos atrevernos a decir, tú, Dios, no tiene sentido en lo que me estás haciendo. Podemos juntar estos comentarios todos en una actitud desafiante, una forma equivocada. Ojalá pudiéramos darnos cuenta. Y la forma de entender que esto es una actitud equivocada es entender nuestra posición ante Dios y la posición, o sea, ¿quién es Dios? Dios Padre, Creador y Todopoderoso, y quiénes somos nosotros. Una actitud desafiante. Pero una segunda actitud puede ser también que simplemente no entendamos y se lo presentemos ante Dios, acudimos a Dios. Nuestra oración sería una petición y esto se nos insta a poder presentar nuestra oración y ruegos ante Dios. Es una buena actitud. Encontramos incluso muchos salmos de David que caen en esta categoría, peticiones y ruegos. Yo creo que un ruego sería una petición, pero que le podemos agregar expresión y dolor. Y yo seguramente he estado me identifico con esto en muchos tiempos de mi vida, de poder presentar mis ruegos ante Dios. Posiblemente ustedes también. La palabra de Dios nos dice que los pongamos ante Dios. Últimamente Él es quien tiene el poder para poder atendernos y para poder respondernos. Una mejor actitud que una actitud desafiante. Sin embargo, ni la primera ni la segunda es la actitud que se muestra en el Salmo 8. Recordemos que David posiblemente está en momentos de angustia, pero vamos a ver cuál es la actitud que se muestra en el Salmo. Entonces, si no lo han hecho todavía, por favor encuentren el Salmo 8 en sus Biblias. Vamos a empezar con el Salmo 8:1. Salmo 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Estas son las primeras palabras de David al dirigir su mirada a los cielos. Notemos la primera parte. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro. En esta primera parte del versículo, David menciona dos nombres de Dios. Menciona Jehová que lo reconoce como todopoderoso y el creador, y además dice Señor. Señor hace referencia a la relación de Dios con el hombre. Quiere decir que David, al levantar sus ojos y dirigirse a Dios, le dice: nuestro Dios, nuestro Señor. Esa actitud reconoce el poder de Dios y además la relación que Él tiene con nosotros. Cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y esta es la actitud de Dios, de David, perdón. Yo diría que si le queremos poner un nombre, pudiéramos decir que es una actitud contemplativa, una actitud de gratitud, que le dice a Dios: glorioso es tu nombre, y yo lo puedo apreciar en todo.
yo lo puedo apreciar en toda la tierra, una actitud muy distinta, ¿verdad? Podemos resumir esto diciendo que David reconoce la gloria de Dios en la creación. Okay. Y aquí empezamos a hablar de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿qué es este término? Habla de algo complejo, que es entender la naturaleza y quién Dios mismo es. Algo que nosotros no vamos a poder entender completamente porque nuestro entendimiento es limitado. Sin embargo, al ver la creación, nosotros podemos tener una pequeña idea de quién es nuestro gran Dios. Y esa es la idea. Entonces, en este primer salmo, David reconoce la gloria de Dios. En este primer versículo, David reconoce la gloria de Dios en la creación. Versículo 2. La siguiente. Ok. Salmo 8.2. Ok, Salmo 8.2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces habla de los enemigos. David tenía muchos enemigos. Con esta oración, él expone a sus enemigos y puede aclarar algo. Él reconoce que Dios es quien puede tener la victoria sobre los enemigos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en este segundo versículo, David también puede reconocer la gloria de Dios en el poder sobre los enemigos. Y seguramente él tenía muchos enemigos. ¿Tienes tú enemigos? O sea, tal vez estás pensando en alguna persona o seguro, no sé si ese sea tu caso, pero lo que sí estoy seguro es que puedes tener adversarios, problemas, conflictos, cosas que se oponen ante lo que tú quieres hacer, ¿no? Podemos identificarnos con esa adversidad. Sin embargo, en el capítulo 2 también dice: para hacer callar al enemigo y al vengativo. Podemos recordar aquí un poco lo que les mencionaba, que es un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico es un salmo que hace referencia directa al Señor Jesucristo y que además se cita, aparece en el Nuevo Testamento y cita el salmo. Si el salmo es citado en el Nuevo Testamento, es un salmo mesiánico y además se hace referencia directa al Señor Jesucristo. En el Salmo 8 habla sobre el Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante. Y por eso es que aquí, cuando habla de el enemigo y al vengativo, es correcta una interpretación de decir de que estamos hablando de el gran enemigo, estamos hablando de Satanás, del diablo mismo. ¿Y qué es lo que se nos dice acá? Que podemos acudir reconociendo también a Jesucristo sobre el enemigo. Este enemigo nos acusa ante Dios, nos acusa ante los hombres y está para destruirnos. Sin embargo, sabiendo nosotros el hecho de que esa batalla ya ha sido peleada y sabiendo nosotros que nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, es una esperanza, una victoria sobre este enemigo. Siguiendo la línea del Salmo, ¿cómo podemos silenciarlo? La respuesta es reconociendo la gloria de Dios en la oración o en la alabanza. Esta es lo que nos habla este segundo versículo. Pero la primera parte decía: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Una referencia a los niños. ¿Qué podemos mencionar acerca de los niños? Los niños, una característica notable es que son vulnerables. Al hacer referencia a los niños y esta relación, y hablar de los enemigos, ¿por qué? Porque nosotros como niños somos muy vulnerables. Esto es un énfasis para hacernos ver
que nosotros no somos quienes nos oponemos a los enemigos. Muestra más ese poder de Dios y la actitud nuestra que deberíamos de reconocer, ser vulnerables como niños. Sin embargo, esta es una actitud, digamos, una característica de los niños, vulnerabilidad. Pero los niños también tienen otras características, contrastando con las características de los adultos. Por ejemplo, la jactancia, la arrogancia, la confianza en nuestros razonamientos. Después de todo tenemos experiencia, hemos logrado pasar muchos años y nosotros podemos contarle a todos de cómo llegamos hasta acá. Con esta actitud, los niños tienen otra, que es una simpleza de corazón y una pureza que se refleja en la alabanza. Y esta actitud sí se nos pide que nosotros imitemos más bien a los niños. Entonces, estas son las dos referencias que se hace de los niños en el Salmo, en el versículo 2. Ok, entonces hablamos de la gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios sobre el poder sobre los enemigos. Eso es lo que muestra este salmo. Pasemos al tercer versículo. Gracias. 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y el siguiente dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Nuevamente David levanta sus ojos y contempla al cielo de noche, y él ve las estrellas, ve la luna. Seguramente en momentos de quietud nosotros podríamos hacer lo mismo, apreciar la grandeza de Dios al levantar nuestra mirada y ver las estrellas. Y esta actitud lo podemos ver en la naturaleza también, ¿no? Pero solo es una forma más de apreciar la creación, levantar el cielo y ver los cielos y levantar los ojos al cielo y ver los cielos de noche. Notemos un detalle aquí. Dice en este versículo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Obra de tus dedos. Quiero que nos paremos un momento en ese detalle. Nuestro gran Dios, poderoso, y la creación que nosotros podemos ver un poco para entender algo de la gloria de Dios, Él lo hizo, todo lo que vemos. ¿Y cómo lo hizo? Con sus dedos. La idea de hacer referencia a los dedos es sin esfuerzo. Lo que vemos ni siquiera le tomó, no se cansó, no fue una cuestión bien planeada de una forma que al fin logró hacer la creación, por ejemplo, sino lo hizo sin esfuerzo. Nuevamente nos enfatiza su grandeza y su poder. Ojalá que podamos reconocer esto también en la naturaleza. Hay una historia de un grupo de alpinistas expertos que lograron subir el Monte Everest. El Monte Everest tiene una altura de 8.8 kilómetros. Es el pico más alto del mundo y no todos pueden subirlo. Este grupo que subió, llegaron al pico, contemplaron la vastedad de lo que podían ver y dijeron, es increíble cómo la montaña nos hizo ver lo pequeño que somos y realmente nos sentimos como nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien la actitud o no? Sí, ¿verdad? Pues es importante entender que nosotros no somos como nada para entender lo que Dios realmente es. Pero hay un pequeño detalle. La montaña, ¿qué es la montaña? La montaña no es nada más que un montón de piedras y un montón de tierra, un montón, ¿verdad? O sea, bastante. Pero, y este pico, Monte Everest es mucho, ¿verdad? Pero la montaña tiene la capacidad de esta. Pues bueno, es bueno que a estos hombres les haya hecho ver que ellos son pequeños, pero hay un serio problema. La naturaleza es grande, pero perdemos mucho si no nos damos cuenta de que el creador de la naturaleza es Dios, y el Dios al que nosotros reconocemos. Esto es un error. Si nosotros caemos también, y hasta mal sería que apreciáramos la belleza de la naturaleza
y no podamos entender que encima de la naturaleza está Dios, nuestro Dios. Porque de la misma manera, en este versículo habla del cielo estrellado de la noche, ¿verdad? Es el mismo cielo que vio David, muy parecido, o tal vez el mismo cielo que nosotros podemos ver hoy en día en un día despejado. Y ese mismo Dios no solo hizo los cielos, sino además todo el universo. Entonces, la conclusión real, un poco distinta a la que hicieron los alpinistas, sería la siguiente: la grandeza de Dios muestra la pequeñez del hombre. La pequeñez del hombre muestra la grandeza de Dios. Ese es el sentido correcto que podemos apreciar con la naturaleza y toda la creación. Parte de este salmo nos ilustra la verdadera posición de Dios y la verdadera posición de nosotros como hombres. Y el versículo 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esta es la perspectiva real. Ojalá, hermanos, que ustedes la entiendan, porque si no, en su vida podrán ver consecuencias si no reconocen la posición de Dios y la posición suya, la posición nuestra. Así es. Sin embargo, lo que nos dice Dios no se queda ahí. En este salmo se nos dice: ¿qué es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El hombre ha fracasado mucho con la naturaleza, y a pesar de que se le ha dado una posición especial, ha fracasado mucho con todo lo que tiene alrededor, y lo vemos en el deterioro que hace con la naturaleza. Sin embargo, hace más de 2000 años Dios mismo descendió a esta tierra. ¿Saben de qué les estoy hablando, verdad? Porque descendió a esta tierra y nos visitó, dice el salmista, habitó entre los hombres. Y Jesucristo, Dios mismo, murió en la cruz, venció la muerte y ascendió nuevamente. Entonces Dios con esa grandeza y nosotros con esa pequeñez. Sin embargo, esta es solo una muestra más de cómo Dios se acerca a nosotros. Es una muestra del amor de Dios hacia nosotros en la posición que ya mencionamos. Al venir, mostró su plan y nos salvó por su gracia, porque nosotros no teníamos nada de qué ofrecerle. Entonces, si le agrega la posición real de Dios y el hombre, esa forma de Dios querer acercarnos a nosotros, y eso es las buenas nuevas para nosotros. Esa es buenas noticias, que después de reconocer esa posición, Dios se acerca a nosotros. Ok, continuemos con el Salmo 8, versículos 5 y 8, para ver la siguiente parte. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Recuerda que mencionamos que era un salmo mesiánico. En esta sección se describe precisamente a Jesucristo. Si ponemos la atención, podemos entender los detalles. Este señorío del que aquí se menciona no se ha dado aún, porque si bien Dios está sobre todo, el señorío de que se sujeten a Dios todo no se ha dado, pero se va a dar en los últimos tiempos. Esta es la parte mesiánica, digamos así, de este salmo, donde se hace referencia a Jesucristo, nuestro Salvador. David termina en el Salmo 8:9 con un versículo y dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Empieza como terminó, recordándonos la gloria de Dios, recordando lo grande
que es Dios. Y como un himno, ¿verdad?, que enfatiza al principio, no sé, el coro, logra repetir y crear más énfasis. Y esa es parte de lo que se hace con este último versículo, al reconocer la gloria de Dios. Y ese es mi petición, ese es mi deseo, de que ustedes pudieran llegar y todos pudiéramos llegar a reconocer en la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, reconocer la gloria de Dios mismo y reconocer que Dios se ha acercado a nosotros. Esta es una muestra de esa gran verdad, ¿verdad? Podemos así terminar con el Salmo, pero quiero mostrarles una parte de 3 citas interesantes en el Nuevo Testamento donde se habla el Salmo 8. Me parece muy interesante que nosotros entendemos la Biblia como una unidad, la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo es el mensaje en toda la Biblia, pero muchas veces esto es un poco difícil de entender. Para quien estudia todo el Antiguo Testamento, identifica: esta es una imagen de Jesús, esta es otra imagen, esta es otra imagen. Es fácil verlo, pero si no hemos leído toda la Biblia es un poco difícil. Pero ese es el propósito, y eso solo se da porque Jesucristo es el más importante y es la forma en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y a lo largo de toda la Biblia vemos un énfasis en su persona. Entonces, vamos a ver las tres citas y con esto vamos a terminar. Dice, de primero quiero que vamos Mateo 21, 14 al 16. Vamos a ver. Mateo 21, 14 al 16. Dice así: y vinieron a él, bueno, Jesús en la tierra, ¿verdad? Y dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y entonces la escena es que Jesús haciendo milagros, y un grupo de muchachos dice: Hosana al Hijo de David. Y vienen los adultos, digamos, los estudiados, los conocedores, ¿verdad? Vienen y dicen: ¿qué es esto? Oye, Jesús, oyes lo que miren estos muchachos, ¿verdad? ¿Qué les vas a decir? Diles algo. O sea, están como ¿qué? Impertinentes tal vez, ¿verdad? Sabemos que a veces los niños o los muchachos pueden ser un poco impertinentes, un poquito, ¿verdad? Pero puede darse. Y dice Jesús, les dijo: nunca leísteis, y dense cuenta lo que les dice, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús está citando el Salmo 8 nuevamente. Dice: nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces Jesús mismo le está diciendo a los escribas: sería una buena idea que ustedes entiendan la Biblia. Sería una buena idea que ustedes, los estudiados, se recuerden de este detallito, de que de los niños emana la alabanza pura. ¿Y esto dónde dice? Podría decir algún escriba: ¿Dónde? En el Salmo 8 pudo haber dicho, ¿verdad? Pero esa es la idea, o sea, en la palabra. Entonces explicó cómo en el Salmo 8 se muestra a los niños nuevamente, y ahora lo usó para aclarar que Jesucristo mismo, la alabanza pura viene de los niños. Una forma interesante de ver la relación, ¿verdad? Y veamos una segunda cita en 1 Corintios 15, 26 al 28. Pablo escribiendo ahora. 1 Corintios, si quiere buscar en su Biblia conmigo, 1 Corintios 15, 26 al 28. Y acá dice, está hablando Pablo: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está hablando del final de los tiempos. El postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó.
debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, esto es el Salmo 8 también, lo que leímos en los versículos del 3 al 8. Dice, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, debajo de sus pies, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, a quien se van a hacer sujetadas las cosas, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces Pablo, citando el Salmo 8, hablando de la parte mesiánica, donde se nos aclara que el Hijo, a Él van a ser sujetos todas las cosas. Entonces aquí también se menciona el Salmo 8. Interesante, para mí es muy interesante darnos cuenta de esas referencias tan claras. Si esto todavía tiene usted una pequeña duda, veamos una más clara todavía. Hebreos 2, 5 al 9. Hebreos 2, 5 al 9. Veamos esta referencia. El autor de Hebreos dice en Hebreos 2, 5 al 9. Vamos a ver. Aquí está. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Otra cita directa al Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Una explicación de lo que les mencioné al principio. Todavía no se ha dado reconocimiento de todo sobre Jesús. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra. Creo que podemos terminar esta cita de Hebreos, donde claramente se menciona el Salmo 8, y para mí este es un motivo de gozo, el ver cómo solo el Espíritu Santo puede relacionar de esta forma toda la Escritura, ¿verdad? Ojalá que el Salmo 8 nos pueda hacer ver nuestra posición ante Dios, porque esa es la realidad, y nosotros podemos pasar una vida sin darnos cuenta de esa realidad. Y sería muy triste, porque esa realidad nos lleva a lo siguiente: una vez nosotros reconozcamos esa posición, entendemos por qué cuando Dios menciona que se acerca a nosotros y nos ha permitido ser llamados hijos, esto se puede dar una vez nosotros reconozcamos nuestra posición real. Ojalá podamos levantar nuestra mirada a los cielos y reconocer la grandeza de Dios, reconocer la gloria de Dios, y que esto nos traiga descanso. Esto es lo que yo les traía para poder meditar en este salmo, y les voy a pedir que cierren sus ojos, que me acompañen en un tiempo de oración. Padre Celestial, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Gracias porque tú gobiernas todo y nos has traído a este lugar de oración y de adoración. Gracias, Señor, por el Salmo 8. Gracias porque tenemos esa libertad de dirigirnos a ti. Reconocemos esa grandeza, reconocemos tu posición y reconocemos nuestra pequeñez. Te pido que puedas obrar en los corazones de todos aquellos que por alguna razón no estén de acuerdo con esta verdad, para que en humildad podamos reconocer a ese Dios tan grande
que tú eres. Y que en este tiempo estamos con la intención de alabarte y de glorificarte por aquello que podemos ver, que es solo una muestra pequeña de tu grandeza. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestra pequeñez, porque reconocemos nuestra incapacidad y vulnerabilidad como niños, y porque esto nos permite darnos cuenta que el poderoso eres tú. Y ese poder tú nos lo has dado. Tú obras, Señor, en nuestra vida. Que esta sea una realidad para cada uno. Es mi deseo que podamos reconocer la grandeza de Dios, descansar en su amor hacia nosotros. En nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador.